Amén. Evangelio de San Lucas, capítulo 13, a partir del versículo 24. Jesús dijo lo siguiente: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Hasta aquí nomás. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es la verdad. Tu palabra es la que trae fe, Señor, a nuestras vidas. Conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Tu palabra es poder. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Señor, también tu palabra alumbra nuestro camino. Luz a mis pies es tu palabra, Señor. Lumbrera mi camino. Por eso, Dios, te adoramos al meditar en tu palabra en esta oportunidad, en el nombre de Jesús. Amén. Y gracias a Dios. Amén. Tome asiento. Hoy yo quiero hablar sobre el reino de Dios. El reino de Dios es el mayor regalo que el ser humano, que nosotros podamos recibir. Y Jesús nos advierte y nos enseña que no es recibido por poder. Así como muchos en su tiempo, que él estaba aquí en la tierra, algunos creían que el Mesías vendría para traer el reino de Dios desde una perspectiva militar, para derrotar el imperio romano, para conquistar, o sea, quitar el yugo del imperio romano de Israel. Y no era ese el reino del Señor, porque el reino de Dios es el dominio del Señor en nuestro corazón. El reino de Dios, como dice allá en Mateo 6:10, en la oración del Padre Nuestro: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. En el versículo 33 del mismo capítulo 6 de Mateo: mas buscad primeramente ¿lo que? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El reino de Dios es un reino espiritual que refleja el cielo en la vida del creyente. El reino de Dios es el tema central del mensaje de Jesús. Estamos en el Instituto Teológico, justamente, ¿no, hermana Liliana? Estamos estudiando vida de Cristo y espiritualidad, el nombre de la materia, con el grupo de virtual, la clase virtual, con hermanos ahí del departamento de Cerro Largo. Y estamos estudiando justamente de que el mensaje central de la predicación de Jesús es el reino de Dios. El mensaje central de la palabra de Jesús en todo el Nuevo Testamento, en todos los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es sobre el reino de Dios. Capítulo 4, versículo 23 de Mateo dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y esto nos enseña que el reino de Dios también nos trae bendiciones para la vida terrenal. Porque el mensaje del evangelio significa buenas noticias o buenas nuevas. Jesús suple las necesidades del ser humano, tanto el cuerpo como alma como espíritu. Si hay enfermedad en el cuerpo, Jesucristo sana. Si hay enfermedad en el alma, Jesucristo también sana y nos llena de su poder con el bautismo del Espíritu Santo. Y también, si hablamos de lo espiritual, o sea, de la vida eterna, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo también dice que aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y por eso tenemos en Jesucristo el tema central, que es el reino de Dios. Y también la palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros
comprendemos lo que es el reino de Dios, lo que nosotros como cristianos y como iglesia debemos vivir en esta tierra, entenderemos la plenitud de lo que Dios quiere para nuestras vidas aquí, entenderemos nuestro llamado, entenderemos que Dios es poderoso para obrar, para hacer mucho más de lo que pedimos o pensamos. Por eso nos enseña en Romanos 14:17 que porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por eso no se trata de ganar la salvación por obras, no se trata de lo que es allí, Pablo estaba diciendo, no son las leyes humanas, no son las religiosidades humanas me refiero, porque sí, la religión es buena desde cuando esté basada en la palabra de Dios, pero no aquella religiosidad humana, no el legalismo humano, sino que el reino de Dios es justicia, que seamos justos, es paz, que podamos promover la paz. En el mensaje de Jesús, allí en el Sermón del Monte, Jesús habla sobre estas cosas. En las bienaventuranzas, por ejemplo, en capítulo 5 de Mateo, también nos habla gozo en el Espíritu Santo. Y hermanos, hay mucho tema para hablar sobre el reino de Dios, que yo creo que vamos a dejar algunos de esos temas para nuestra vigilia el sábado antes del domingo de Pascua, porque sabemos que hay mucho asunto para hablar, para profundizarnos, pero yo quiero decirte, hermano, hermana, que el mensaje del reino de Dios son valores espirituales, es el carácter del cristiano y son valores sociales, que los valores sociales hablan de las consecuencias. Espiritual porque el Evangelio enseña arrepentimiento, el Evangelio enseña santidad, el Evangelio enseña nuevo nacimiento, el Evangelio enseña vida eterna. Cuando hablamos de carácter, es que debemos ser como niños, Jesús nos enseñó, es que debemos ejercer el perdón, porque el Señor nos perdona, es sernos íntegros en todo lo que hagamos, es ser ejemplo en la moralidad en esta tierra, es también, amada iglesia, como dice en Gálatas, es ejercer el fruto del Espíritu, amor, paz, gozo, mansedumbre, dominio propio. Y por eso, amada iglesia, en lo social es ejercer la justicia de Dios, la paz, el amor de Dios hacia el prójimo, en el contexto, en el mundo caído en que nosotros vivimos. Pero quiero decirte una cosa, resumiendo, reino de Dios, hermano, hermana, es el dominio de Jesús sobre el corazón del ser humano. Reino de Dios es el dominio del cielo en el corazón del ser humano. Es rescatar lo que fue perdido en el jardín del Edén. Reino de Dios, cuando nosotros decimos fulano, si por ejemplo estamos allí en Brasil y decimos fulano es del Uruguay, o sea, la persona está en Brasil pero su nación es Uruguay, podemos entender también que el reino de Dios, es decir, del cielo, estamos aquí en esta vida terrenal por un tiempo, pero estaremos viviendo la eternidad porque allá pertenecemos, porque es el reino de Dios que Él nos ha llamado, Él nos ha redimido, Él nos ha perdonado. De esto se trata el Evangelio, de esto se trata las buenas nuevas que Jesús predicó, de esto se trata cada sanidad, porque Jesús sanaba, porque los apóstoles había el poder de Dios obrando para predicar las buenas nuevas del reino de Dios, porque las sanidades eran las bendiciones de Dios, pero que las personas pudieran ver que hay un poder glorioso que apenas está comenzando, que viviremos en la eternidad y disfrutaremos allí de su plenitud. ¿Cuántos dicen amén a esta verdad? Entonces, hermanos, yo quiero invitarte, y la palabra de Dios nos enseña que podamos considerar que el reino en que tú y yo tenemos, que nos alcanzó, venga tu reino, dice Padre nuestro, hágase tu
voluntad, no la nuestra, ¿verdad? Que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida y no la nuestra. Y Jesús es el ejemplo supremo de eso. Porque cuando Él estaba allí en Getsemaní, en su último día, en su última noche de vida, Jesús dijo: Padre, si posible, pasa de mí esta copa. O sea, pasa de mí el sacrificio, el dolor humano que yo voy a tener, pero que se haga tu voluntad. Y entendemos, hermanos, que el reino de Dios es muy precioso y es muy valioso. Yo quiero invitarte a abrir en Mateo capítulo 13, versículo 14. Mateo capítulo 13, versículo 14. Dice así, 44, perdón. Yo no sé por qué vi 14 acá. 44, Mateo 13, 44. Dice así: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Estas dos parábolas de Jesús, del tesoro escondido y de la perla de gran valor, Jesús aquí habla de que el tesoro escondido es el reino de Dios, de que la perla de gran valor es el reino de Dios. Y en aquellos tiempos, muchos, como era costumbre, muchos atesoraban sus riquezas enterrando esas riquezas en el campo. Y por miedo de los ladrones, de los invasores y de hasta algunas guerras, algunas batallas que eran trabadas, muchas veces este oro, esta plata, estos utensilios, este tesoro, el dueño que lo enterraba moría. Y aquí la palabra de Dios nos enseña que un hombre, al encontrar este tesoro, ¿qué hace? Este hombre esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene. ¿Para qué? Para comprar aquel campo, porque en aquel campo está escondido el tesoro. El tesoro, Él sabe el valor que tiene. También la perla de gran valor, aquel mercader que compra y vende, de repente encuentra algo grandioso. En el mundo en que vivimos hay muchas religiones, hay muchos, entre comillas, evangelios, hay muchas enseñanzas, pero el día en que tú y yo encontramos a Jesús, entendimos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, vendimos todo, o sea, lo dimos todo porque supimos el valor grandioso que es el reino de Dios. Da para entender, amada iglesia, que la palabra de Dios dice que el que encuentra la gran perla se esforzó y por sus esfuerzos allí la gran recompensa fue haber tenido la gran perla de gran valor. Entendemos aquí, amada iglesia, que cuando nosotros vemos estas dos parábolas, vale la pena entregarlo todo por el reino de Dios. Vale la pena trabajar por el reino de Dios. Vale la pena entregar nuestras vidas para Jesús. Vale la pena esforzarnos para vivir en santidad. Vale la pena también esforzarnos para que este reino se expanda a otros corazones, para que el gobierno de Jesús llegue a otras vidas así como ha llegado en nuestras vidas. Por eso, hermanos, así como el gran tesoro escondido y la perla de gran valor, entendemos, amada iglesia, que cuando nosotros sabemos del gran valor que tiene el Evangelio, que tiene Jesús, entenderemos y no nos desviaremos de los caminos del Señor. No quedaremos tibios con un pie adentro del Evangelio, otro afuera, con una vida que representa a Cristo o no representa. Entenderemos que vale la pena muchas veces negar algunas cosas en nuestras vidas en pro del reino de Dios. Amén. ¿Cuántos están acompañando y entienden hasta aquí esta palabra? Di conmigo entonces: vale la pena renunciar por el reino de Dios.
porque sabemos lo que nos espera en la eternidad. Amén. Por eso, la seguridad que tú y yo tenemos, la certeza que tú y yo tenemos sobre lo que será la eternidad, sobre lo que nos espera. No viviremos más en el pecado. Nos esforzaremos porque hay una eternidad. Y una eternidad sin Dios será terrible. Al hombre está ordenado apenas una vez morir, y después de eso que viene el juicio. Mentira la doctrina de la reencarnación. Mentira la doctrina del purgatorio. Mentira la doctrina después que morimos, quedamos ahí en el aire. No, hay o el cielo o el infierno, o la vida eterna o con Dios, o la vida eterna sin Dios. Por eso lo que leímos aquí: esfuérzate para entrar en la puerta angosta. ¿Por qué? Porque la puerta angosta es Jesús. Seguir a Cristo implica esfuerzo. Di conmigo: seguir a Cristo implica esfuerzo. Amén. Porque no es automática la entrada al cielo. Allí en Mateo capítulo 7, vuelve un poquito ahí, algunas páginas de tu Biblia. En el versículo 13 dice, capítulo 7, versículo 13: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. Y después Jesús habla de guardado de los falsos profetas, y habla aquí también de los fariseos, que son ropas bonitas, pero no es señal de santidad. Pero aquí entendemos que Jesús trae para el ser humano dos caminos: la puerta angosta y la puerta ancha. No hay secreto, no hay ninguna cosa escondida. No hay nadie con que el ser humano muchas veces complica la salvación. El ser humano muchas veces complica el mensaje del reino de Dios. Pero estos dos caminos es la conclusión del Sermón del Monte, que comienza allí en el capítulo 5 de Mateo, cuando Jesús habla del reino de Dios. Y la puerta angosta, amada iglesia, es aquella puerta que requiere fe, que requiere obediencia, que requiere perseverancia, que requiere un esfuerzo. La puerta ancha nos habla de que hay muchas maneras de vivir. Hay muchas maneras, hay muchos caminos. Hay muchas maneras de entrar en la puerta. Hay muchas formas. Si quiero entrar de brazos abiertos, de brazos cruzados, saltando. Pero la puerta angosta, yo tengo que entrar de una sola forma. Hay una sola forma de entrar en el reino de Dios. Es a través de Jesús. No hay otra vuelta. No hay otro camino. No hay. La palabra de Dios dice que si nosotros, aún nosotros, un ángel del cielo que los anuncia otro evangelio que lo que nosotros hemos enseñado, que sea anatema, o sea, maldito. Por eso no hay otro evangelio. Solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y cuando hablamos del camino ancho, que es aquel camino popular, es aquel camino fácil, de los placeres temporales, de una vida sin compromiso con Dios, de una persona que vive según sus deseos, de los valores del mundo. Pero el camino angosto es el más difícil, que implica renuncia, que implica obediencia a la palabra de Dios, que implica santidad. Es el camino que nos lleva a la vida eterna, y pocos eligen este camino. Por eso, amada iglesia, la puerta angosta es Cristo. Di conmigo: la puerta angosta es Cristo. Es la única puerta, es el único camino. Amén. Las únicas formas de entrar en el reino de Dios es por fe y es por arrepentimiento. Que haya, amada iglesia, todos los días en nuestros corazones arrepentimiento, porque todos los días equivocamos, todos los días pecamos, nos esforzamos por estar en santidad, pero aún esforzando por causa de nuestra naturaleza de pecado, pecamos. Pero que haya arrepentimiento, y arrepentimiento lleva frutos, y los frutos glorifican a Dios. Por eso, hermano, hermana,
Cuando en los días de Noé muchos ignoraban la advertencia de Dios a través de la vida de Noé, pero solo 8 personas entraron en el arca, en la puerta angosta. Muchos ignoraban y hoy muchos ignoran el evangelio de Jesús. O quizá algunos aceptan el evangelio del reino, pero dice, puedo llevar de mi manera, puedo hacer de mi forma, puedo hacer a mi manera. Hay algunos que hoy en día, para algunos está en boga que hay que actualizar la Biblia, que hay que actualizar para los moldes en que vivimos. Errónea, no entres en estos videos, en estos textos, porque esto es del diablo para engañar tu corazón. La palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios nunca cambia. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre. Hebreos 13:8. Cristo no cambia. El mismo Jesús del pasado es el mismo Jesús de hoy. El mismo que nos llamó del medio del charco de pecado, hoy nos llama para la vida eterna a través de su reino. Amén. No basta, amada iglesia, aparentar religiosidad. Es necesario un compromiso genuino con Jesús. No basta, amada iglesia, porque los fariseos eran muy religiosos y la puerta angosta requiere perseverancia. En Lucas 13:24 dice, esforzaos, que leímos, a entrar por la puerta angosta. Esforzaos por entrar, porque digo que muchos procurarán entrar y no podrán. La Biblia nos está diciendo que va a haber un día en que la puerta será cerrada. Así como en el día del arca de Noé, la puerta se cerró, ya no daba más para entrar. Va a haber un día que muchos estarán con sus oídos, rascarán sus oídos por no escuchar el evangelio, llamarán lo bueno malo y lo malo bueno, que es lo que está pasando hoy. Pero llegará el día que muchos dirán, aquellos creyentes locos tenían razón, ¿dónde está Jesús? Y va a llegar el día que será el juicio final y ya no habrá más tiempo. El evangelio de Jesús está disponible, estas puertas están abiertas, esta transmisión gratuita está alcanzando muchas vidas. Por eso la decisión es del corazón del ser humano. No necesita dar plata, no necesita vender las cosas, no necesita tomar cosas mirabolantes como vemos hoy en día. Es por fe. Dice la palabra de Dios que la dádiva de Dios es la vida eterna. Es por fe, no es por obras, para que nadie se vanaglorie. Amén. Y para terminar, el privilegio de estar en el reino de Dios. Bueno, entré en el reino de Dios y ahora soy un cristiano, las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas, ¿verdad? Tengo una nueva vida en Cristo Jesús que terminará o seguirá en la eternidad que el Señor tiene para mí, para ti. Amén. Ay, mi Dios. Amén, que vamos a encontrar allá en el cielo. Amén. Bueno, pero mientras vivamos aquí en la tierra, hay mucho que hacer. Hay muchas cosas que hacer. Porque Jesús, en el día final, va a recompensar a aquellos que estuvieron aquí en la tierra. Va a haber varios juicios. Uno de ellos va a ser el juicio de la vida eterna. Amén. Porque Él es el juez perfecto. Pero va a haber un juicio que también nos va a hablar de galardones, de regalos, de recompensas, de las obras que hicimos aquí en la tierra. No es porque la salvación es por fe y no por obras que dejaremos de hacer buenas obras, que dejaremos de servir a Dios. Porque allá en la gloria algunos brillarán mucho y otros brillarán poco. Seremos como las estrellas. Y cuando nosotros hablamos de eso, amada iglesia, estamos hablando de lo que nos reunimos ayer con el grupo de trabajo de la iglesia. Un tiempo precioso que pasamos, donde meditamos sobre eso. Servir a Dios es un privilegio. Servir el reino de Dios, tendremos nuestras recompensas eternas. Decide, hermano, hermana, ser un siervo fiel. Porque servir en la expansión del reino de Dios es un privilegio. No tiene que ser una carga para nuestras vidas. Dios recompensa a los que sirven a Él fielmente, tanto aquí en la tierra
como en la eternidad. Aquí en la tierra está registrado ya en Mateo 19:29. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Recibirá 100 veces más en esta tierra y heredará la vida eterna. No malinterprete esta palabra, que podamos tener una buena hermenéutica bíblica, que nosotros no podamos, la Biblia no está enseñando aquí que deje tu esposo, deje tu hijo para servir. No, no es en este sentido, sino que estas cosas no te vengan a molestar para servir a Dios, para trabajar en el reino de Dios. Vas a recibir recompensa de Dios aquí en la tierra. Y en la eternidad, dice allí, Apocalipsis 22:12, miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Me da la impresión yo tengo la visión de Jesús como un padre, porque a veces cuando yo salgo para hacer algún mandado, Oliver dice, papá, tráeme alguna cosa, tráeme algún regalito, y ni siempre uno trae, pero alguna cosita, un caramelito, un dulcecito, alguna cosa uno trae. Porque el niño está esperando algo cuando su padre viene. Y cuando Jesús venga, Él nos prometió aquí, miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa. Somos como este niño, estoy esperando ansiosamente a mi papá, a que venga y me va a traer mi regalo de lo que yo he hecho aquí en esta tierra. Amén. Me va a traer mi regalo de lo que yo me he hecho aquí en esta tierra. Entonces, hermano, este es un llamado a que nosotros vengamos, seguir firmes, esforzarnos para entrar en el reino, los que no entraron, pero también para permanecer en el reino de Dios. ¿Cuántos entendieron hasta aquí? Amén. Pero también es un llamado. Aquí es un privilegio servir a Dios. Aquí es un privilegio, amada iglesia, trabajar en la expansión del reino de Dios, a usar lo que Dios nos ha dado, porque trabajar para Dios es una forma de adorar a Dios. Trabajar para Dios es decir, Dios, yo estoy entregando para ti mis dones, mis capacidades, mis talentos para honrar tu nombre. Por eso, no dejes de predicar el evangelio, no dejes de servir a Dios en lo que haya, en la iglesia, en los proyectos de la iglesia. No dejes, porque vas a recibir tu recompensa. Principalmente, ¿sabe cuál es la recompensa más grande? El de ganar almas, el ganador de almas. Cuando nosotros hablamos de Cristo, el reino de Dios llega a otras vidas. Por lo tanto, una vez más, como en otras oportunidades, yo quiero animarte a que hables de Cristo. A que el Espíritu Santo incomode tu corazón y mi corazón, porque para mí también, a que no dejemos de hablar de Cristo. Sea en donde estemos, a que podamos ser respuesta para la vida que necesita de una respuesta, a que podamos ser abrazo en la vida de uno que necesita de un abrazo, a que podamos orar por el enfermo y Dios manifestar su gloria, a que podamos muchas veces, no con muchas palabras, no con muchas cosas raras, no, solamente con nuestras actitudes, que otros puedan ver que Dios es real y que el reino de Dios está disponible y que la puerta angosta está abierta. Un día va a cerrar, pero por mientras está abierta. Amén. Pero quiero decirte otra cosa. El reino de Dios, que de la hora y todavía no, el ahora porque vivimos una pizca de lo que será la eternidad, de todavía no. Amén. Allá en la eternidad viviremos mucho más, disfrutaremos mucho más de lo que ya disfrutamos hoy aquí, del reino de Dios. Pero quiero decirte, el reino de Dios también es poder de Dios. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y habla sobre tomar alguna cosa mortífera y muchas otras cosas Jesús enseñó. Por lo tanto, es tiempo, amada iglesia, de revestirnos del reino de Dios, pero sernos llenos del poder del Espíritu Santo para ser usado en esta tierra, para proclamar la verdad de Dios, pero también para proclamar sanidad y liberación, donde muchos están necesitando. Hoy cantamos, proclama el nombre de Cristo, proclama el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Quiero invitarte a ponerte de pie en este momento y orar juntos. Recuerde siempre que la puerta angosta es la más difícil, pero es
La única forma. Más difícil en algunos términos, porque tan solamente es por fe y no por obras. Pero difícil en un sentido de mantener en santidad. Recuerde que el reino de Dios, amada iglesia, no es comida ni bebida, no son cosas políticas. El reino de Dios es la eternidad. El reino de Dios es vida eterna, pero también es servicio, pero también es ser usado por Dios en esta tierra. Que no seamos solo receptores, sino que también seamos hacedores. Así que yo quiero invitarte en este momento, en este tiempo de oración, a que puedas meditar en tu corazón cómo estás delante de Dios, cómo estás en este reino de tu amado Señor, cómo está tu perseverancia. Persevera para permanecer firme. Guarda en santidad tu salvación. No te desanimes, no mires para atrás, porque nada nos podrá separar del amor de Cristo. Señor Jesús, nos entregamos a ti, nos rendimos a tu poder, nos rendimos al gobierno de Jesús en nuestras vidas, al que venció, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el reino de Dios pueda cada día expandirse en esta tierra. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Venga, Señor, la cultura del reino de Dios, que es amor, que es buen testimonio, que es paz, es transformación, son resultados en nuestra vida espiritual, social, son resultados en cada área de nuestras vidas. Señor, este fue el mensaje del Nuevo Testamento. Este es el mensaje que Jesús predicó. Ha llegado el reino de Dios. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes en la puerta angosta que conduce a la vida eterna. No hay modismos humanos, no hay otras vueltas, no hay otra religiosidad, no hay otro libro además de la Biblia, no hay otra manera, es solamente por Jesús. Es solamente por Jesús que se revela a través de la palabra, de la Biblia. Por eso, Señor, enséñanos a vivir en fidelidad a ti, en esforzarnos por entrar en el reino de Dios, en considerar cada día la importancia y el gran valor que tiene el reino de Dios. Así como el hombre del tesoro escondido y el mercader que encontró la perla de gran valor. Que podamos considerar que el reino de Dios, la vida eterna, sea más importante que cualquier cosa en esta tierra. Sea más importante que cualquier cosa pasajera, que cualquier cosa momentánea de este mundo. Que podamos considerar cada día, Señor, que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas. Y que podamos también servirte, Señor. Trabajar en pro de tu reino, en la expansión de tu obra en esta tierra. En hablar de Jesús a vidas que necesitan. Señor, te pedimos, ten misericordia de nosotros. Y que cada día podamos tener actitudes de arrepentimiento, actitudes de vida, Señor, actitudes que demuestren, Señor, que estamos firmes, esforzándonos. Como hemos cantado, Señor, quiero ser un espejo en este mundo. Quiero ser barro en tus manos, Señor. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Señor, por eso bendice esta vida. Y también el reino de Dios es un poco de lo que será en la eternidad. Por eso, Señor, aquí te pedimos, sánanos. Clame a Jesús en este momento por sanidad en tu vida. Coloca la mano en este momento en donde está enfermo, en donde te duele. Si no puedes, coloque la mano en tu corazón en este momento como símbolo del poder de Dios a través de tu vida. Señor, sánanos de todo dolor,
de todo mal. Bendice nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Yo reprendo ahora toda enfermedad. Se va ahora, porque el reino de Dios ha llegado a nuestras vidas y Cristo Jesús venció en la cruz. En el nombre de Jesús, llevaste sobre ti, Señor, todas nuestras dolencias. Señor, en el nombre de Jesús, si hay alguien aquí, Señor, que está atado por alguna mentira del infierno, por algún engaño, Señor, se ha dejado llevar, Señor, por falsas doctrinas. Espíritu Santo, muéstrate a través de esta palabra, a través de tu poder en este corazón, en estos pensamientos, que Jesús es la verdad, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Jesús es suficiente. Tu gracia en mi vida, Señor, es suficiente. Lléname, Señor, con tu poder, con capacidad para servirte. Hoy me rindo ante ti, Señor. Ayúdame, Señor, a decirte: heme aquí, Señor. Envíame a mí. Heme aquí, Señor, para trabajar en tu obra, para trabajar en la expansión de tu reino. Porque tú dijiste: de aquí vengo pronto y traeré las recompensas, traeré los regalos, los galardones. Señor, bendícenos, que podamos servirte en esta tierra con gozo y alegría. Si alguien aquí está desmotivado, si alguien aquí, Señor, está desanimado, levanta, Espíritu Santo, esta vida. Hermano, hermana, toma una decisión, toma una posición delante de Dios en este momento y pídele: Señor, hoy me levanto en fe y por obras también. Hoy, Señor Jesús, me levantaré, Señor, para lo que tú me has llamado. Capacítame en el nombre de Jesús. Oremos por nuestra familia, Señor. Lloro en este momento por mi hogar, por mi casa. Sana a los que están enfermos. Restaura, Señor, a los hijos. Sana, Señor, el que hoy necesita de una transformación, Señor. Quita, Señor, la adicción en el nombre de Jesús. Dios poderoso, que haya salvación en mi hogar. Abre puertas en las finanzas. Abre puertas en cada área, Señor Jesús. Por eso te pedimos y te glorificamos, porque mi casa y yo serviremos al Señor. Y eso es lo que creemos y declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Y gracias a Dios. Que Dios nos bendiga en el nombre de Jesús. Hermanos, yo quiero orar en este momento por